en DEF TV, la llegada del nuevo siglo trajo una nueva revolución. Una revolución que por primera vez es un beneficio para toda la humanidad. Hoy en DEF TV, compromiso ambiental y nuevos liderazgos. ¿Qué tal? Muy bienvenidos a DEF TV como todas las noches. Hoy un tema realmente muy interesante que tiene que ver con el compromiso social, el liderazgo social y el medio ambiente. Y tenemos invitados de lujo. Primero, Charlie Alberti. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido a DEF TV. Gracias. Mariana Díaz, ¿cómo estás, Mariana? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Y Osvaldo Canciani, ya ha estado con nosotros. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, muy bien. Vamos ahora a presentarles el siguiente informe y después charlamos con ellos. El avance indiscriminado del hombre sobre la naturaleza lo ha puesto de cara a nuevos e impredecibles inconvenientes hacia el futuro. El planeta cuenta con vastos recursos naturales, pero muchos no son renovables y a otros no se los deja recuperar. Los estados responsables de desarrollar políticas públicas sustentables con el medio ambiente miran hacia otro lado mientras nuestro planeta evidencia el deterioro. The weather and the climate are making news in more than one region. Severe flooding has killed at least 72 people. Under siege in the grip of unmitigated catastrophe. The evidence is now clear. Industrial civilization has caused irreparable damage. Our political and corporate leaders have consistently ignored the overwhelming scientific evidence. What we saw with Katrina is just prologue. Worse is yet to come. The UN estimates that by the middle of the century there may be 150 million environmental refugees. Es por esto que allí donde los gobiernos fallan por negligencia o incapacidad, surgen los nuevos liderazgos con la real conciencia de que un desarrollo indiscriminado e irresponsable es letal, no solo para el planeta, sino también para el hombre. Uno de los primeros emergentes de la crisis medioambiental fueron las organizaciones no gubernamentales que con aportes privados levantaron la bandera de la defensa del planeta. Greenpeace, quizás la más conocida a nivel mundial, basó su lucha en campañas de alto impacto para concientizar a la población. La World Wildlife Foundation fue creada en 1961
y con presencia en más de 100 países, es una de las organizaciones independientes más respetadas en la lucha contra la degradación del planeta. One person has the power to make change, but when we all come together, we can change the world. It starts on March 26 when we turn off our lights for Earth Hour and send a powerful message of hope. Now imagine what we could achieve if we go beyond the hour. If we all take action in our daily lives, we can make our world a better place. Together our actions add up. On March 26th, turn off your lights for Earth Hour. En el mundo del espectáculo, Brigitte Bardot fue una de las primeras actrices en comprometer su figura a favor de las causas medioambientales. Su lucha por los derechos de los animales es una constante en cualquier parte del planeta. Quizás quien fue uno de los hombres más poderosos de la Tierra, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, dedicó parte de su fortuna personal y toda su exposición pública a la defensa del planeta. Sus conferencias y su documental, Una verdad incómoda, son una referencia y un verdadero llamado de atención para los gobiernos y las empresas. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. This is Patagonia, 75 years ago, and the same glacier today. This is Mount Kilimanjaro, 30 years ago, and last year. Within the decade, there will be no more snows of Kilimanjaro. This is really not a political issue so much as a moral issue. Temperature increases are taking place all over the world, and that's causing stronger storms. En América Latina, un verdadero reservorio de recursos naturales, todas las grandes ONGs tienen una sede en cada país con crisis medioambientales. En nuestro país, el ex baterista de Soda Stereo, Charlie Alberti, decidió lanzar una fundación propia con el objetivo de generar una conciencia regional de la importancia, no solo de preservar el planeta, sino de participar activamente en esta lucha. Revolución 21, o simplemente R21. La misión es contribuir al desarrollo sustentable de América Latina, donde los principales impulsores deben ser los propios dueños de la tierra, los ciudadanos de cada uno de los países de la región. Durante años, el proceso de industrialización del primer mundo dejó de lado el cuidado del medio ambiente. El pulmón del planeta está en América, pero sin duda no se puede reprimir el legítimo derecho de las naciones de la región a su propio desarrollo. Sin embargo, la responsabilidad de hacerlo de manera sustentable es indefectible. La obligación es de los estados y el compromiso de cada uno de nosotros. Ya se mostraba en el informe, ¿no?, el importante desafío que significa preservar el medio ambiente y también adaptarlo a las circunstancias de cada continente y cada país, y la importancia que tienen los liderazgos de personas y líderes sociales, no necesariamente políticos, para llevar esto adelante. Mostramos en el informe R21 que decidió fundar la Charlie Alberti. Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, acá. Contanos, ¿qué es R21? Y R21 es la realización de un sueño, ¿no?
es la concreción y la unión de un montón de ideas y experiencias que yo pude acumular a lo largo de los últimos años que estuve realmente trabajando de una forma mucho más activa en temas relacionados con el cambio climático y el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué el medio ambiente? Habiendo, digo, varios temas, ¿no? Bueno, a ver, creo que todo tiene un porqué, ¿no? Y justamente uno de esos porqué tiene que ver con cómo fui criado, ¿no? Mi casa siempre fue una casa donde lleno de animales, padres artistas, o sea, había una cierta información que yo fui teniendo desde chico, que estaba muy en esa línea. En ese momento, bueno, viste, eran otros problemas, claro. Pero así fue como cuando Greenpeace ni bien llegó a la Argentina, hace muchísimos años yo me acerqué a ellos y creo que fui el primer artista en acercarse. En ese momento era Salvemos a las ballenas, en ese momento era un momento de explosión de Soda Stereo, entonces la verdad que yo no le pude dedicar el tiempo que quería. Pero bueno, en alguna que otra foto había aparecido con su logo y con su remera. Bueno, y eso me llevó a ir avanzando hasta que en un momento la cabeza me hizo un clic. Y cuando la cabeza te hace el clic y entendés el problema, creo que tenés dos opciones. O asustarte mucho, o tratar de ignorarlo, ¿no? Ignorarlo, o tomar acción. Y creo que tomar acción es lo mejor, ¿no? Porque realmente es lo que mejor te hace sentir. ¿Y por qué? Como vos bien decías, en realidad empezaste yendo a Greenpeace, o sea, una internacional, pero ahora pegaste un salto, es decir, en realidad no quiero participar de las que ya existen, decido una propia. ¿Qué es lo que encontraste que faltaba y lo que R21 agrega? Bueno, a ver, creo que Latinoamérica necesitaba un proyecto propio que nos unifique. ¿Por qué? Porque realmente, si bien como vos decís y como viene en el informe, hay un montón de fundaciones y de proyectos que están más que bien intencionados, ¿no? Porque todo el que empieza un proyecto de esto realmente tiene la intención de colaborar y colaborar a nivel mundial. O sea, uno no tiene límites, no hay límites geográficos. Pero realmente sí lo que yo noté al trabajar con Al Gore y al conocer realmente desde adentro ese mundo de cambio climático, es que realmente Latinoamérica necesitaba, digo Latinoamérica como otros lugares del mundo, necesitan mensajes propios y no encontraba dentro de lo que vos tenés que respetar como mensaje propio de una fundación, claro, que es como si fuese una empresa, ¿no? Vos decís, vos decís para esto tengo que... Exactamente. Entonces, me llegaban un montón de preguntas que yo no podía responder, pero al mismo tiempo veía que había un montón de oportunidades y de cosas que yo no podía decir. Entonces dije, bueno, acá definitivamente hace falta generar un proyecto propio, un proyecto creado desde el lugar de una persona que creo que tengo un buen lugar ganado dentro de la sociedad latinoamericana y donde más de uno me puede llegar por lo menos a prestar atención los primeros 3 segundos, ¿no? Y eso que querés aprovechar, digamos, que tu conocimiento y tu capacidad de liderazgo social sirva para transmitir ideas que le sirvan a la gente. Sí, y para transmitir esto que es R21, porque R21, si bien tiene una columna vertebral, que es una fundación, yo digo R21 es un movimiento. Es un movimiento, ¿no? Mariana, vos tenés el rol un poco de la comunicación. ¿R21 es mucho comunicación, es mucho conciencia? R21 es mucho comunicación definitivamente. Creo que una de las principales cosas que notamos, venimos de trabajar con Al Gore y hace muchos años que estamos metidos con este tema, es que hay algo que sucede que es que los ecologistas le hablan a los ecologistas. Sí. Y los ecologistas ya están adentro, ya los tenemos ganados. Lo que necesitamos es sumar al resto de la gente. Entonces, en R21 le damos mucha importancia a la comunicación y queremos ser un puente entre la ciencia y la gente. Queremos poder llenar ese vacío que se había generado y poder generar un mensaje que sea el más serio, por eso trabajamos con científicos de primer nivel como Osvaldo, pero que tenga la capacidad de llegar a la gente, que la gente lo entienda, que la gente pueda ser parte y sentirse bien por eso. Ahora, ¿R21 es un proceso de concientización o es concientización más acción? Es ambas cosas, ¿no? Es ambas cosas. Sí, es ambas cosas. O sea, tenemos, obviamente, gran parte es educación, ¿no? Porque educación y concientización es... Sí, va de la mano, ¿no? Claramente. Porque tenemos un programa muy claro para trabajar en escuelas y eso, pero también tenemos acciones. Tenemos un plan de acciones. La primera, por ejemplo, se llama Borra tu Huella y es un plan de reforestación de capitales de Latinoamérica.
Eso, ¿no? que realmente muchas capitales tienen una escasez de árboles fenomenales. Total. Y muchas veces no tiene que ver con los políticos. No, tiene que ver con actitudes personales, ¿no? Y a veces también cuando vos vas cuando vos te vas y te juntás con alguien que está a cargo de esa área, los tipos son reales. Te dicen, mira, la verdad que tengo el 30% de la población de mi lugar sin agua, entonces tengo que invertir mucho dinero en eso, entonces el dinero que reservan para reforestar es poco, entonces nuestra intención es colaborar con eso, ¿no? Mariana, ¿cuáles son las principales líneas de acción de la Fundación o proyectos que tenga actualmente? Mira, la Fundación va a tener líneas de acción específicas, y esto también un poco relacionado con lo que decías antes, porque una de las cosas que notamos que es muy importante, que es que cuando vos vas a hablar a una escuela o das una conferencia, la gente la recibe, se queda impresionada y dice, quiero hacer algo, quiero participar. Entonces también lo que queremos es poder dar respuesta, o sea, poder canalizar toda esa energía. O sea, que esas ganas de participar tengan un lugar, porque si no, no una frustración, sino un espacio de... Claro, un espacio donde la gente pueda realmente participar. Entonces, en esa línea, las acciones que estamos pensando son acciones en donde la gente va a poder participar. Por ejemplo, Borra tu huella, que es esta acción que cuenta Charlie de reforestación. La gente va a poder participar, va a poder calcular su huella de carbono, va a poder comprar árboles y va a poder plantarlos, por ejemplo. Claro, cosa de ser consciente de cuánto soy de lo que estoy consumiendo el medio ambiente y qué puedo hacer para empezar a repararlo. Sí, esto de que la gente tome conciencia de que somos el problema y también somos parte de la solución. Ahora, el mensaje generacionalmente, ¿está dirigido sobre todo a los jóvenes? ¿Está dirigido a los que somos un poquito más grandes, que lo seguimos mucho de Charlie? ¿O también para todos? Mira, yo creo que es tan amplio como en este caso, ¿no? A ver, estamos en el comienzo, R21 tiene formalmente 2 meses. Sí. Entonces, digo, creo que lo primero que está pasando con R21 y va a pasar por un tiempo es estar vinculado directamente con mi imagen. Y entonces yo tengo que decir, bueno, ¿quién le presta atención a Charlie Alberti? ¿Le pueden prestar atención chicos desde los 15 años que también ya empiezan a escuchar Soda Stereo hasta gente un poco más grande? Entonces es bastante amplio. Un poco más grande. Y entonces, digo, a ver, ese es el primer segmento, ¿no? Pero básicamente lo que para volver ahora cuando me preguntabas, bueno, acerca de R21. R21 es la combinación de un montón de experiencias, como yo te decía, y muchas de estas tienen que ver con la realidad. A mí, cuando yo digo, ¿qué es R21? Bueno, esa R pueden ser un montón de cosas. Es revolución, es reevolución, es millones de cosas, es reciclar, pero también es real, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el mundo real, las empresas no cierran de un día para el otro porque no son sustentables. No, claramente. ¿No? En el mundo real, la gente no le interesa hacer nada por el medio ambiente. Entonces, en el mundo real, una persona te puede llegar a dedicar tus 2 primeros segundos. A ver, ¿qué es esto? Si en esos 2 primeros segundos vos le pareciste medianamente interesante, te dan otros 3 segundos más. Y así sucesivamente hasta que podés lograr el cambio de esa persona. Entonces, para lograr eso, nosotros creo que tenemos un lenguaje de comunicación, lo viste en el videíto, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque como dijo Mariana, la intención nuestra es llegarle al que todavía no le prestó atención. ¿Por qué? Porque le pareció aburrido, porque le pareció demasiado coloquial, por lo que fuese, todavía no le prestó la atención necesaria al cambio climático. Entonces, eso es como, ¿cómo le llegamos a la gente? En el fondo está gente como Canziani, ¿no? O sea, somos lo superficial, por llamarlo, que sea necesario en cuanto a la primera comunicación con la gente, y tenemos el background de gente que sabe mucho. Sí, aparte es parte del sueño de R21 es lograr lo que estamos haciendo con el doctor, que es unir a los mejores científicos de Latinoamérica. Ahora, Canziani, una de las preguntas mías es, ¿cuánto, porque usted conoce mucho el tema medioambiental, cuánto falta de comunicación y concientización en el medio ambiente, en la gente? Falta mucho todavía y el problema es muy crítico. A los 100 años de la Universidad Autónoma de México discutimos el tema, eso ocurrió el año pasado, y decíamos que existe una dicotomía generalizada. La universidad no va al pueblo, ni el pueblo va a la universidad, me refiero a la masa que tiene que vivir. Entonces quedamos en ese momento en claro que había que organizar una mejor difusión. Yo no estoy de acuerdo con Charlie que el outreaching es algo superficial, es fundamental. Si no hay divulgación clara y terminante, la gente no sabe dónde va. Y muchas veces los intereses de las empresas llevan a ocultar la verdad.
Y entonces se obvia un hecho que fue puesto en evidencia en el 72, en marzo del 72, cuando se habla de los límites al crecimiento. Sí. ¿A dónde vamos? Porque no es meramente el hecho del cambio ambiental. El aumento de la población mundial, que es hoy 7.000 millones de habitantes y que el año 2020 será 8.000 millones de habitantes, exige un montón de recursos y la ciencia está para decirle, señores, ¿cómo se van a conseguir esos recursos? ¿Por qué? Como dice Charlie, el cambio climático. ¿Cuál es la implicación para América Latina del cambio climático? Los desiertos van a ser más desérticos. Sí. La deforestación de la Amazonía va a ser un flagelo total porque el reciclaje de las lluvias de los alisios del noreste va a terminar. La evapotranspiración que genera que el agua llegue hasta la cordillera de los Andes. Consecuentemente, si no paramos esto con una información científica que la educación la va a llevar adelante, la gente no sabe dónde está. ¿Y por qué es eso? Simplemente el protocolo de Kioto es el ejemplo más evidente del fracaso de una gestión económica. Cada uno, inclusive cuando se enmienda el protocolo de Kioto, pretende poner sus intereses. Sí. Y sus intereses son absolutamente la competitividad más absurda y la engurria económica de la gente. Hoy estamos sojizando el centro del país y está sojizando el planato brasiliense con un problema típico que es el del agua. Ha habido casos críticos como el Acre en la zona del centro y centro-este de Buenos Aires y La Pampa, donde el arsénico crea problemas. Sin embargo, nadie ha hecho un canal para llevar agua dulce del río Tercero a Belville, por ejemplo. Nadie sabe exactamente dónde está el acuífero guaraní. Y el acuífero guaraní se está contaminando ahora. Casualmente Brasil declara que de San Pablo es terrible. Entonces estamos haciendo las cosas como, por ejemplo, olvidar, como aparecía en la película que nos mostraron antes, que los glaciares se van y Perú, Ecuador, Bolivia se quedan sin agua en menos de 20 años. Ahora, ¿qué va a haber que hacer? Y esa es la cuestión que Charlie plantea. Y por eso se abrió esta idea de Latinoamérica. El problema es general y nos pertenece a todos. Y aquí hay un problema geopolítico brutal que no lo vemos. Dijeron en la película que va a haber 150 millones de gente desplazadas. Sí, desplazadas. Va a haber más. Porque el aumento del nivel del mar, por lo menos en el IPCC quedó claro, va a dejar sin suelo entre 10 y 30 millones de personas por año. Además, la Oficina de las Naciones Unidas de Refugiados habla de 250 millones para el año 2050. Sí. Ahora, con todos esos datos que son realmente impactantes, que por supuesto uno los ve un poco más largo, porque hablas de 2020, 2050, ¿por qué la gente lo ve tan lejano? ¿Por qué la gente no asocia, el medio ambiente lo ve como algo que todavía le puede suceder a otros, o lo ve por televisión, pero que no me sucede a mí, no soy parte de la solución? Porque todavía no le han pasado ciertas cosas. Yo te aseguro que... Hasta que pase Nueva Orleans, por ejemplo, y ahí entonces empezar a cuestionártela. Vicente López, zona norte, hace, ¿qué fue? ¿El año pasado? Sí, el año pasado. Bueno, eso fue un tornado. Sí. Y antes no había tornados. Y también hace 4 años más o menos, el primer huracán en el hemisferio sur, en Brasil. O sea, cuando te empiezan a pasar las cosas... Ahí es cuando empezás. No, te volvés loco. Y me ha pasado de viajar y ciudades que han tenido inundaciones y la gente realmente lo único que piensa es en el cambio climático. Entonces, digo... El porteño o el argentino en general, que todavía no ha tenido su primer encontronazo con el cambio climático de verdad, todavía no... Todavía lo tiene como lejano. Sí, o digo, argentino o cualquier persona en el mundo, pero desgraciadamente nosotros podemos revertir esto. Nos va a costar, pero lo vamos a poder revertir. De todas formas, hay ciertas cosas que nos van a pasar. Y eso van a ser definitivamente y desgraciadamente las acciones necesarias para que muchos tomen conciencia. A ver, hay una economía nueva en el mundo. Sí. Viene una economía nueva. La economía actual es obsoleta y ridícula, basada en energías, en recursos no renovables. Esa economía está muriendo. Hay una oportunidad. Latinoamérica puede liderar claramente la economía del siglo XXI, que es una economía basada en recursos renovables. Somos el Kuwait de la energía, de los recursos renovables. Tenemos que tener los políticos
a la altura para tomar la decisión de decir, señores, el panorama económico mundial cambia y las reglas ahora son estas, ¿no? Pero bueno, digo... Eso es parte del desafío justamente... Es parte de ese desafío, ¿no? De la conciencia, porque aparte los políticos tampoco son parte fuera de la sociedad, o sea que en la medida que las sociedades son más conscientes, los políticos necesariamente van a ser más conscientes. Totalmente. ¿No? Sí, totalmente, ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Perdón, ¿no? Pero es importante, digo, entender que lo que está pasando en el planeta nos afecta a nosotros, ¿no? Porque la gente siempre habla del planeta. Como si fuera algo donde vive otro ahí, excepto yo, ¿no? Y al final del día la Tierra se recupera. Le puede llevar 5 millones de años, pero tenemos que cuidarnos porque somos nosotros los que no tenemos las posibilidades. En realidad, los que tenemos poco tiempo somos nosotros, claro. No la Tierra. La Tierra tiene tiempo. No, pero yo digo una cosa. La Tierra no se recupera y Crutzen, que es el premio Nobel de Química, define a esta era la antropocena, la era en que el hombre en 200 años, de la revolución industrial hasta hoy, ha cambiado inclusive la geología. Claro. Consecuentemente, el problema no es defender al planeta, es defender a la sociedad humana. Porque el planeta como un geoide que de vuelta alrededor del Sol va a existir. Claro. Nosotros, ¿a dónde vamos? Y el problema está en eso, que estamos olvidando que estamos excediendo los consumos. La huella ecológica de un señor de Europa es 11 a 12 hectáreas por persona. El Sahara es 0,3 hectáreas, cuando la huella ecológica de un planeta como el nuestro, con 7 millones de habitantes, es 2,8. Entonces, si los tipos vivieran todos con la huella ecológica de Europa, decíamos 5 planetas iguales a la Tierra. Claro, ahora, la gente sabe en Argentina, Tartagal. ¿Por qué Tartagal fue un desastre? Siempre hubo lluvias. Nosotros en el CONICET estudiamos estos problemas y las lluvias estacionales se producen, pero al deforestar, por una baja el agua todo sin ningún problema, acaba, no se detiene. Entonces, claro. ¿Qué pasó en Santa Fe? Existe un sistema de alertas que no funcionó. El río Salado del Norte se venía y en el 2004 Santa Fe se inunda. Se habla de 59 muertos, pero la Universidad Católica de Santa Fe analizando el tema. El problema es crítico. Pero en el 2001-2002 hubo 8 millones de hectáreas inundadas en La Pampa. En el 85, 2 tormentas inundan Buenos Aires. La primera en enero del 85, con más o menos 200 milímetros en 17 horas. La segunda en el mismo año, cuando la recurrencia estadística era 200 años, se inunda con 300 milímetros en 22 horas. Tenemos el estudio hecho. No hubo medida de alerta. Navegábamos por la calle Serrano con un bote de goma. Sí. Entonces, cuando íbamos al departamento de policía a discutir con los bomberos, ¿quién pudo haber dado la alerta? Si la falla de América Latina, yo trabajo 30 años en América Latina, es que no tenemos información básica. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos y quiero hablar específicamente del tema Latinoamérica. ¿Por qué la diferencia? Enseguida volvemos en este interesantísimo programa.